Hello, everyone. As you can see outlined Buenas on this, tardes a todos y todas. Como pueden ver en esta diapositiva, nos complace brindar el día de hoy interpretación simultánea en inglés, español y portugués. Presione el botón en la parte inferior de la pantalla y seleccione su idioma preferido. Para ver las diapositivas en su idioma preferido, presione la flecha junto a View Options en la parte superior de la pantalla. in addition to simultaneous interpretation, Además de la traducción simultánea, durante la sesión de hoy tienen la opción de ver diapositivas en inglés, español y portugués. Si desean seguir viendo las diapositivas en español, no tienen que hacer nada. Lleven su cursor a la parte superior de la pantalla junto a ver opciones. En pantallas compartidas, seleccione el idioma en que prefieren ver la presentación. De tener cualquier dificultad para acceder al audio o las diapositivas en su idioma preferido, infórmenos en la función de preguntas y respuestas. on behalf of Bloomberg Philanthropies, I'm En thrilled to welcome you all nombre to this de informational Bloomberg presentation from the Philanthropies, estoy Bloomberg encantada Philanthropies de Division darles la of Groundbreaking bienvenida a todos y Programs in Port todas Cities and en esta Transforming sesión Cities and Communities. informativa sobre My name is Bloomberg Florence Juliard, Associate Philanthropy City Philanthropy Data Senior Fellow Alliance. Mi and have nombre es the pleasure of Florence working Juliard with y the he first wave of tenido 22 cities as part el of this privilegio initiative. de trabajar con las Today we'll have primeras a couple of 22 sessions. ciudades que First, to forman hear about what parte de drove this esta opportunity, iniciativa. how the Hoy CDP cubrimos Alliance is 4 working to temas. improve Primero, justice. van a conocer qué My impulsó esta colleagues are happy to oportunidad, have cómo Dr. surgió Francisco City Data Javier Alliance y Aguilar sus who will share objetivos details principales. about how the A program is transforming continuación, Brazil Carolina and Araúja an y overview Shaila compartirán of the algunos detalles mechanism sobre on cómo está funding mechanism. estructurado el programa. As Luego questions come through, compartiremos please una use the descripción chat general de la feature to submit questions via the postulación. Q&A A feature at medida the que bottom les of your surjan screen in the preguntas a lo webinar largo de portal. nuestro We will tiempo collect them and juntos, discuss together no during this session. vacilen en enviarlas a través de la función de preguntas y respuestas. Podemos discutirlas durante la The Bloomberg sesión Philanthropy final. City Data Alliance will identify a total of 100 cities Vamos a over 3 years identificar un across total North, de Central, 100 and South America. ciudades de América del Norte, This Centro y initiative is Sur, ambitious que in the son use las of más quantitative data sofisticadas, and help us track ambiciosas y and advance avanzadas local government en el governance uso de initiatives datos y powered by las real-time ayudará a data. establecer un nuevo Before we estándar dive para further los into the gobiernos presentation, locales I want to respectfully comprometidos. request Antes de all attendees to profundizar en please los monitor detalles del participant problema, behavior today. quisiera reflexionar Bloomberg brevemente Philanthropies works to ¿por create qué better eso and es tan longer lives for importante great para and diverse nosotros? people. Bloomberg The team behind Philanthropies Brooklyn Smart trabaja Cities, para more than crear 800 around the world, vidas mejores y más largas para la mayor cantidad de half the global personas. population is Mitad affected by de la policies enacted población by mundial se ve municipalities by afectada por cities. las políticas Number two, establecidas por los 150 alcaldes y is the llevados a number born cabo by por cities los in 2030. líderes de las ciudades. And number three, Número dos, en el Americans año are living there 2050, and we este appreciate the número va a dedication of aumentar Mayor Mike Spence, the role that cities can 68%. play in galvanizing Nuestro people, talent, and patrocinador ideas to move Mike the world Bloomberg forward. fue líder de un With these gobierno reasons in local y mind, aprecia let's de take a deep manera dive into what única el cities are doing papel that is que working. las ciudades pueden 2015 desempeñar has helped more than para 250 impulsar a las cities improve personas. community Desde safety. And the program 2015 is hemos working both ayudado a ways. más de For example, 250 we've seen shared ciudades a solutions mejorar like la City Data forma en que Alliance usan moving los toward datos. people Hemos visto que la first approach to proporción de enterprise. ciudades And we've que seen cities like monitorean y New York analizan City el and New York directly improving
ingreso hacia objetivos ha aumentado de 30 a 75%. Muchos conocen eso de primera mano. Hemos diseñado Bloomberg Philanthropy City Data Alliance para aquellos líderes que quieren pasar a un nuevo nivel. Este programa tiene una década de experiencia en la mejora del uso de datos y la creación de capacidad de datos en las ciudades. Trabajamos con la certificación Work Cities, que muchos de ustedes ya conocen. Más tarde verán cómo se complementan. City Data Alliance es un programa distinto que fue diseñado con 3 lecciones. Construir una cultura de datos requiere el liderazgo de los líderes para establecer las pautas, expectativas e impulsar inversiones. Los datos en sí mismos no impulsan las decisiones, los valores sí, para hacer frente a los problemas complejos de las ciudades. Y la transformación es difícil, pero un enfoque que se centre en políticas y prácticas nos puede ayudar a llegar a un cambio duradero. El programa se ha diseñado para líderes locales que ya han demostrado la capacidad y compromiso de usar datos. Es una oportunidad para que los líderes de los gobiernos y sus equipos de funcionarios utilicen datos para tomar decisiones y para que comprendan el impacto y comuniquen resultados de la ciudadanía. Los líderes de gobierno se embarcan en un viaje con expertos líderes en datos y lideran con confianza con los datos para la adopción de la excelencia en datos, invierten en las personas, las prácticas y plataformas adecuadas para crear una fuerza de trabajo robusta que se basa en datos. Capacitan a los residentes para que contribuyan a la resolución de problemas. Ahora, con esto quisiera pasar la palabra a mi colega Carolina Araujo, que va a compartir más información sobre la estructura del programa. Muchas gracias, Florence. Buenas tardes a todas y todos. Soy Carolina Araujo y voy a presentarles algunos de los aspectos importantes del programa. City Data Alliance está compuesta de 2 partes, un acelerador para líderes de gobierno local y funcionarios que se enfoca en los componentes necesarios para transformar la cultura de datos en la ciudad. Segundo, una área de especialización, una inmersión profunda con expertos globales para que esta práctica sea sostenible en todas las ciudades. Además, desde el comienzo de nuestro trabajo con las ciudades, utilizamos la evaluación estándar para entender mejor y mejorar las capacidades de su ciudad. Incentivamos y apoyamos también la certificación. Comenzaré hablando con el acelerador y después paso la palabra a mi colega Carolini, que les hablará de las áreas de especialización. Sobre el acelerador, empieza oficialmente con un evento presencial en la ciudad de Baltimore, donde los alcaldes y alcaldesas van a participar en 3 días de actividades con sus pares y aprender sobre el papel que van a desempeñar en la creación de una cultura basada en datos. Vamos a presentar conceptos básicos que se cubrirán durante los primeros 6 meses del acelerador y cómo liderar a sus equipos para que tengan éxito durante ese tiempo. Como parte central de los 3 días, el líder del gobierno local va a desarrollar su visión que después transmite a su equipo de funcionarios, incluyendo al líder del programa. ¿Cuáles son los resultados clave? Al final del acelerador, su ciudad va a crear o perfeccionar una estrategia de datos, una visión de 3 años, un plan de acción para mejorar los resultados de la ciudad. También abarca componentes centrales de gobernanza, calidad, uso y transparencia de datos y lo que se requiere para alcanzar los objetivos. Va a crear una nueva y mejorada estrategia para
mejorar la habilidad y capacidad de personas en datos, identificar oportunidades para mejorar la capacidad actual y saber cómo utilizar los recursos para atraer y retener nuevos talentos. Un protocolo coherente para la recuperación y uso de datos demográficos desagregados que servirá como repositorio de datos de la ciudad para recopilar, almacenar y validar los datos para los líderes de la ciudad. Todas estas informaciones están disponibles en nuestra página en la parte recursos adicionales. Quisiera pasar la palabra a mi colega Carolina Cavallari, que les hablará sobre las áreas de especialización. Muchas gracias, Carolina. Soy Carolina Cavallari y yo lidero el área de especialización excelencia en adquisiciones. Y quisiera agradecer a todos mis otros colegas de City Data Alliance que están aquí hoy. Una parte central de su estrategia de datos incluye trabajo en una de las 4 áreas críticas del uso de datos para lograr la excelencia. Los componentes se han proyectado para ayudar a los equipos a ahondar en las alcaldías y tener las herramientas necesarias para tener excelencia en obras públicas en vez de concentrar esas prácticas en proyectos específicos. El área de especialización apoya políticas y normas para la ciudad y ayuda a mapear el tipo de equipos y la capacidad necesaria para garantizar la puesta en práctica. Primero tenemos datos como servicio liderado por Public Digital. Esta área permite pasar de un portal a áreas con más problemas. Esta especialización desarrolla políticas para crear una forma coherente para brindar datos de alta calidad de un extremo a otro que serán útiles para los alcaldes. En la evaluación liderada por Behavioral Insight Teams, se crea una estrategia de evaluación para toda la ciudad. Además, se capacita a un equipo de evaluación para generar evidencia significativa y lograr resultados más concretos. La gestión del desempeño liderado por Bloomberg Center for Government Excellence en Johns Hopkins permite administrar y medir las prioridades del gobierno y finalmente excelencia en adquisiciones permite adoptar un abordaje estratégico orientado por resultados que incentiva una mayor diversidad de proveedores y permite lograr mejores resultados para la adquisición de bienes y servicios. Nuevamente, podrán consultar las áreas en nuestras páginas de recursos adicionales. Paso la palabra a Carolina Araújo para que les explique algunos detalles sobre el cronograma y el proceso de aplicación. Muchísimas gracias, Carol. Les voy a explicar algunas prácticas que se refiere al cronograma. En la diapositiva, de forma resumida, ven que el programa se realiza entre abril de 2023 y marzo de 2024. Eso después de la primera reunión presencial. Las áreas de especialización varían y pueden extenderse 12 meses. Sobre la admisibilidad o elegibilidad, ya han visto lo que ofrece el programa. Vamos a explicarles quién está mejor posicionado para beneficiarse del programa. Esto se ha proyectado para ciudades que ya están comprometidas con mejorar vidas y quieren pasar a otro nivel. Por eso necesitamos un compromiso firme para que el alcalde acceda a una reunión presencial
presencial entre el 16 y 18 de mayo de 2023 con los participantes que llegarán un día antes. No se aceptan sustitutos para el alcalde o alcaldesa. Antes de presentarles los detalles del proceso de registro, hacemos una pausa para preguntas y respuestas y les dejaremos algunos minutos para que formulen sus preguntas. Veo una primera pregunta sobre las responsabilidades del alcalde durante el programa. Como lo mencionamos, los alcaldes o alcaldesas participan en una reunión presencial de 3 días en Baltimore para enterarse del papel que van a tener que tener para crear esta cultura en sus ciudades. Vamos a presentar conceptos clave que se presentan durante el programa y van a aprender cómo liderar a sus equipos para lograr el éxito esperado. Vamos a hablar sobre la posibilidad de adoptar una cultura que se basa en datos para las prioridades de gestión. Además, los alcaldes tienen que identificar un líder senior en su equipo que será el contacto central, designar un equipo de 3 o 4 miembros para que puedan participar en el acelerador durante 6 meses. 3, dedicar un equipo técnico al área de especialización, dependiendo de cuál sea para la ciudad. Y 4, si la ciudad aún no tiene ese rol, vamos a orientar a los alcaldes a que designen a un nivel senior para que orienten estas estrategias que se mejoran durante el programa. Esta función podrá variar según la ciudad, pero será City Officer, se llamará City Officer. Tenemos otra pregunta que se refiere a áreas de especialización y quisiera pedir a mis colegas que nos ayuden. La pregunta es un ejemplo de prácticas que las ciudades ya tienen que tener para poder ser exitosas en las áreas de especialización. Empiezo con la evaluación. ¿Cuáles son las prácticas que la ciudad ya tiene que tener para tener éxito en sus áreas? Empezamos entonces con la evaluación. Hola, Carolina, gracias por la pregunta. Para que una alcaldía tenga éxito en el programa, tiene que tener por lo menos 4 elementos: haber realizado proyectos de evaluación en el pasado y tener sistemas administrativos que recopilen datos. Significa que la alcaldía tiene que tener un compromiso anterior, experiencia en la evaluación y una buena estructura de datos para respaldar este proceso. Es importante tener una relación entre departamentos porque necesitamos que por lo menos 2 departamentos de la alcaldía se interesen en evaluar una política. En tercer lugar, la intendencia o alcaldía tiene que estar dispuesta a crear un equipo de evaluación con los atributos ya mencionados, tener 3 o 4 funcionarios que podrán dedicar 50% de su tiempo al acelerador. Lo ideal es que las personas tengan experiencia en ese trabajo en cargos anteriores. Además, tienen que tener tiempo, tener más experiencia y dedicar su tiempo al programa. Gracias. Paso la palabra a Carol para que nos hable del área de excelencia en compras públicas. ¿Qué se requiere para tener éxito en esta área? Gracias, Carol. En primer lugar, necesitamos el compromiso. Buscamos a ciudades comprometidas en mejorar sus prácticas en compras públicas, especialmente los que ven datos que ya tienen sobre el proceso de compras públicas, analizar los datos, monitorearlos para mejorar las prácticas, procesos y resultados de compras públicas. Buscamos a ciudades con
equipos que pueden movilizar a otras secretarías, trabajar aunados con las secretarías cuando el tema se refiere a una prioridad de la ciudad como salud y educación. Y en tercer lugar, comprometerse con tiempo. Siempre está presentes en nuestras reuniones semanales. Tenemos reuniones de contenido o de coaching, de instrucción y para que podamos actuar juntos. Estos son los 3 puntos que buscamos para ciudades exitosas en compras públicas. Muchísimas gracias, Carol. Y voy a contestar sobre las siguientes 2 áreas de especialización. Empezamos con datos como servicios. Ciudades que son buenas cantidades, tienen compromiso, información en esa área. En la alcaldía ya tienen un director de datos o alguien equivalente, alguien dedicado a datos, analítica y otros expertos, los que investigan usuarios, diseñadores y otras funciones. Las ciudades deben tener un historial de publicación, de mantener datos abiertos, de identificar fuentes de datos y una clara prioridad de la alcaldía durante la parte de especialización. Esta área de especialización no sirve para ciudades que aún quieren establecer o mejorar el área de datos abiertos. La ciudad ya necesita tener ese tipo de estructura antes de empezar la especialización. Finalmente, 2 requisitos para la gestión administrativa. Primero, la ciudad tiene que tener un equipo formado, expertos en datos, que recopilan, analizan y publican datos. Los datos ya tienen que existir. Y en segundo lugar, tener una infraestructura para recopilar y analizar datos. Ya debería estar desarrollado en un nivel intermedio, permitiendo tener éxito en esta área de especialización. ¿Alguna pregunta más antes de pasar a algunos detalles sobre otras áreas del programa? Una pregunta más antes de pasar a los detalles de la solicitud. ¿Qué sucede con ciudades que no están organizadas con alcaldes? Por ejemplo, que tienen equipos de gobierno. Ya tenemos varias ciudades en el primer grupo de ciudades que tienen este tipo de gerente. Esto incluye San Antonio en Texas, Arizona, Rochester, Minnesota y 2 ciudades de Canadá, Regina y Kitchener. La directriz es que el alcalde o alcaldesa tienen que estar en el programa como un miembro central en el proceso de inscripción. Si la ciudad se elige, tendrán que participar en esa reunión presencial en Baltimore, llegando un día antes. Los city managers, gerentes de la ciudad, servirán como líderes del programa. Antes de aceptar más preguntas, algunos detalles sobre el proceso de registro o inscripción. Hemos creado un proceso de registro que se enfoca en 2 elementos principales: la capacidad de la sociedad de asumir el trabajo y segundo, la visión del alcalde o alcaldesa para cerciorarse de que el gobierno funcione mejor, haciendo un mejor uso de datos. Buscamos intendencias que utilizan datos de forma avanzada y líderes de gobierno que claramente están comprometidos con esto en el liderazgo y que tengan el tiempo necesario para crear rutinas o sistemas duraderos en el trabajo. Nuestro proceso de inscripción en City Alliance tiene 4 partes.
La primera, una declaración firmada de compromiso con el programa, un resumen de los compromisos para el alcalde, alcaldesa, el líder designado para el programa, los que van a participar. Y esta declaración tendrá que ser firmada por el alcalde o alcaldesa. El segundo componente, un video del alcalde donde los líderes contestan 3 preguntas sobre el motivo de querer participar en el programa, cómo va a mejorar la vida de la ciudad y sus habitantes y por qué es el mejor momento para que la ciudad participe. Y tenemos un documento, preguntas escritas, que incluye 6 preguntas sobre cómo la intendencia ya utiliza datos y si el alcalde entiende que esta práctica de datos es algo fuerte, importante, y cómo se invierte en evidencia y cómo se utilizan datos en la capacidad. También será necesario clasificar el orden de preferencia de las áreas de especialización basándose en necesidad, desempeño, evaluación, datos como servicios, dejar claro cuál es el orden de preferencia y, claro, incluir una justificación. El cuarto componente del programa es llenar la certificación of What Works Cities. Crea una norma de excelencia internacional para gobernanza municipal, el uso de datos y City Alliance está totalmente alineado con esa certificación de What Works Cities. Tenemos ciudades con las mejores prácticas en 43 criterios y el método de certificación es que el equipo tiene que tener datos sobre su ciudad y, claro, ajustar las necesidades del programa a lo que se requiere en este proceso. Muy bien, tenemos una segunda rueda de preguntas. Aquí tenemos a todos los aliados del programa, el equipo de apoyo del programa, de tener cualquier duda sobre el programa o el proceso de inscripción. Estamos a su entera disposición en el chat o en cualquier idioma que sea de su preferencia. Una pregunta sobre cuál es el perfil del equipo que acompaña al alcalde de City Alliance y cuántas personas tienen que involucrarse directamente en el programa. El número de líderes senior depende de la estructura y necesidad de cada ciudad que participa. Muchas ciudades del primer grupo han elegido entre 3 o 4 líderes seniors que participan, incluyendo al líder de City Alliance en general, pero no siempre, es decir, City Data Officer o Chief Data Officer o Chief Information Officer, que claro será el punto de contacto de la ciudad con el programa. De elegirse la ciudad, vamos a trabajar con el líder de City Alliance, con el alcalde o alcaldesa, para elegir a personas que podrán apoyar el diseño y la puesta en práctica de este programa. La conclusión es que el equipo que participa en el área de especialización en base a la experiencia del primer grupo es que las áreas de especialización serán distintas del equipo que participa en el acelerador. El líder de City Alliance será común para los dos grupos y se encontrará en las dos partes del programa. Finalmente, para hacer una aclaración sobre qué es un líder senior, nos referimos a empleados de alcaldías con nivel administrativo más
gerentes de la ciudad, directores de información y tecnología, director de datos, con la capacidad y autoridad de poner en práctica datos en la ciudad. Esos líderes senior se eligen según la necesidad y la estructura de cada ciudad. Veamos si hemos recibido más preguntas. Una pregunta sobre el video para la inscripción. Si el alcalde tiene que ser parte del video y si se tiene que editar de forma profesional. Si el alcalde tiene que encontro presencial em Baltimore. Después dos 3 días do encontro presencial em Baltimore, Baltimore. Después de esos 3 días, los alcaldes que han participado van a celebrar una reunión con los líderes senior de la ciudad para transmitir la visión que se ha construido en base a los objetivos del programa con el acelerador y para crear esta estrategia de datos de la ciudad, que es el principal componente. El equipo senior de la ciudad participa en el acelerador. Tenemos sesiones individuales, keynote, donde los líderes senior escuchan de expertos ejemplos del trabajo en acción, prácticas que podrán crear con sus colaboradores en la ciudad. El segundo componente se refiere a talleres que pueden ser individuales o con otras ciudades pares. Son talleres virtuales y los equipos senior podrán poner en práctica los conceptos que se presentan en las sesiones keynotes o charlas principales y ver cómo todo esto se pone en práctica en sus ciudades según las necesidades. Otro componente del acelerador son sesiones de instrucción individual que se van a marcar para apoyar a cada ciudad para que pueda progresar en el plan de implantación. Incluye oportunidades para que las ciudades con expertos desarrollen una estrategia de datos para la ciudad. Finalmente, un componente más de lo que sucede después de la reunión, escaparates, showcases que se crean durante el acelerador para que el alcalde y equipo senior puedan reunirse, discutir lo que se ha hecho y para que escuchen del alcalde cuáles son los próximos pasos. temos mais perguntas. Veamos si tenemos más preguntas. Temos 2 perguntas que eu vou passar. Tenemos dos preguntas que paso a mis colegas. Una sobre la parte de evaluación, área de especialización en evaluación. Si las ciudades tienen que elegir un proyecto específico para trabajar con la evaluación durante el programa o si el enfoque del área de evaluación se refiere a algo más amplio para la ciudad. Gracias, Caroline. Las ciudades van a poder elegir el proyecto con el cual quieren trabajar. Se va a designar a un coach, un instructor,
Sin embargo, ustedes son los que conocen el gobierno de la ciudad y les vamos a ofrecer orientación sobre cómo elegir un buen proyecto que se pueda poner en práctica. Pero claro, ustedes tendrán que elegir el proyecto y podemos compartir ejemplos de nuestros proyectos de evaluación en base al primer grupo. Muito obrigada. Muchísimas gracias. La próxima pregunta es para João y se refiere a la certificación de What Work Cities. La pregunta es, para poder acreditarse, si hay una plataforma web, ¿qué sucede si la ciudad no tiene la plataforma y si el programa ayuda a la ciudad a crear esta plataforma? Gracias por la pregunta. Es uno de los criterios que analizamos. El proceso de acreditación o certificación tiene 43 criterios. Tener datos abiertos es parte de una de las 8 áreas en que hemos agrupado los criterios. La ciudad no tiene que tener una plataforma, pero tiene que tener buenos datos, lo que incluye un portal. Ayudamos en el proceso. La ciudad tendrá que tener criterios básicos, mínimos, y la ciudad tiene que tener por lo menos 22 criterios que cumplan con lo que buscamos. Podemos aumentar la certificación o mejorar el nivel de certificación. Si tiene 29 criterios, pasa a la certificación oro, pero no es algo que sea un prerequisito. Hay que tener un portal con datos abiertos. Gracias, João. Y quisiera agregar que esta certificación no ocurre durante City Alliance, no es algo obligatorio. Entre los dos programas hay buena alineación y la ciudad puede pasar por esta certificación durante el proceso. Pero en City Alliance no tienen que tener un portal de datos abiertos para participar en el programa o datos publicados. Una pregunta logística sobre ese encuentro presencial en Baltimore. Cuando el alcalde regresa a su ciudad después de la reunión presencial. Esta reunión se celebra entre el 16 y 18 de mayo. Los alcaldes llegan el día 15 y de noche, el día 18 de mayo, los alcaldes contarán lo que sucedió a sus ciudades. Tenemos una pregunta que pasó a Florence sobre de qué forma este programa es diferente del programa de educación ejecutiva de Bloomberg Harvard. ¿Cuáles son las diferencias del programa? Gracias, Carol. El programa es diferente de la iniciativa de liderazgo de Harvard. Muchos alcaldes han demostrado su interés en eso. Es un programa de 1 año para el alcalde y 2 funcionarios senior. El enfoque es más amplio en liderazgo, en colaboración. Hay un componente de que el líder tiene que ser informado por datos, pero esto es para líderes que demuestran capacidad, liderazgo sobre lo que los datos pueden hacer en una ciudad y permite hacer un avance en las políticas. El enfoque es más estrecho en políticas de datos, cómo crear una estrategia de datos en la ciudad y cuál es la práctica según una de las 4 trillas de práctica. Gracias, Florence. Otra pregunta logística. ¿Cuál es la documentación que se tiene que presentar conjuntamente con la autoevaluación para certificación de What Work Cities? En City Alliance no se requiere documentación para evaluar la certificación. Es necesario contestar las preguntas con sí y no o en curso para los que solicitan la certificación. El objetivo es que el equipo del programa
pueda acceder a la capacidad actual de la ciudad en lo que respecta a datos y utilizar el programa para cumplir con las necesidades de cada ciudad. La certificación nos permite saber en qué lugar se encuentran las ciudades actualmente. Por favor, no vacilen en formular sus preguntas a través del chat. Una pregunta sobre cuál es la estructura del programa acelerador, los compromisos acelerador que el equipo senior tendrán que tener. El equipo senior tiene que participar en el programa acelerador durante 6 meses. Abarca 3 periodos de aprendizaje. Cada periodo que se refiere a 2 meses, que incluye talleres, sesiones individualizadas de instrucción. Todas las sesiones son en línea. Y también se apoya a equipos técnicos en el área de especialización de cada ciudad y son diferentes entre sí, pero tienen sesiones en grupo, talleres, sesiones individualizadas de coaching para cada ciudad. El acelerador y área de especialización son áreas coordinadas para que el equipo senior pueda participar en estos 2 brazos del programa. Veamos si hemos recibido más preguntas. Una pregunta de Adeshope sobre la logística del evento presencial en Baltimore. Esta la contestamos por correo electrónico para las ciudades que se han elegido para el programa, con toda la información de dónde se encontrarán los alcaldes y toda la información logística. Carol, quisiera agregar que para cualquier alcalde que viaje a Baltimore, el costo de viáticos y de acomodación será cubierto por Bloomberg Philanthropies y ya tenemos un hotel elegido. Claro, vamos a encargarnos de la parte de viáticos de viaje. No hace falta ningún gasto para poder participar. Muchísimas gracias, Florence. Veamos si tenemos más preguntas. Una pregunta de Franciales. Si entramos en contacto con todas las ciudades que han hecho la inscripción para informarles si han sido elegidas o no. Sí, claro. Todas van a recibir información. Las que han sido seleccionadas van a recibir más información sobre el programa y las otras ciudades serán informadas sobre el proceso de selección. Otra pregunta sobre logística que vamos a contestar a través de correo electrónico. ¿Cuántas personas del equipo acompañan al alcalde o alcaldesa Baltimore? Y esa pregunta la contestamos
a través de correo electrónico a las ciudades seleccionadas. Temos mais perguntas? Veamos si hemos recibido más preguntas. Temos uma pergunta super Una importante da Claire pregunta sobre qual muy importante de Claire sobre cuál es la fecha límite para hacer las inscripciones. La fecha para enviar sus solicitudes es el 16 de febrero hasta las 11:59 de la noche, horario del oeste. Les instamos a que envíen sus inscripciones lo antes posible. No tienen que esperar la fecha límite. Ya las estamos revisando de manera periódica a través del equipo del programa. Mais perguntas, temos mais alguns minutinhos para... Tenemos algunos minutos más, caso tengan preguntas adicionales. Tem uma pergunta Una pregunta sobre cuál es el plazo para la respuesta final para las ciudades que se han postulado para el programa. ¿Cuándo reciben una respuesta? Las ciudades podrán esperar escuchar del equipo en abril al respecto de su inscripción, pero durante ese periodo, cualquier pregunta o cualquier duda que tengan, estamos a su disposición para contestarles a través del email del programa que voy a incluir aquí en el chat. Y el plazo o fecha límite de abril se refiere a ciudades que serán elegidas para el segundo grupo, así como ciudades que no serán seleccionadas para este grupo. Nós temos tempo para mais uma pergunta. Tenemos tiempo para una o dos últimas preguntas antes de pasar al cierre de esta sesión.
Muy bien, como ya no tenemos preguntas, seguimos a disposición para contestar cualquier duda a través del correo electrónico. Muchísimas gracias a todos y todas. Paso la palabra a Florence para el cierre de esta sesión. Estamos encantados por su interés en el programa. Espero que esta sesión haya sido informativa y claro, les instamos a que se postulen. La fecha límite para postularse termina el 16 de febrero y estamos dispuestos a celebrar una discusión caso tengan alguna pregunta o si quieren hablar con una ciudad que ya participa. Vamos a permanecer aquí si requieren cualquier ayuda con sus solicitudes. Y claro, nuevamente no se olviden de presentar sus inscripciones. Muchísimas gracias.